comenzar, como no, la palabra con algo que nos están insistiendo constantemente y que está siendo un regalo para nuestras vidas propias y para las vidas de los demás. Y cómo no, porque creo que la palabra que viene después, sin esta bendición, sin esta frase, va a ser un poco fuerte en principio, porque para mí lo ha sido. Pero quiero deciros que Dios os ama muchísimo, ¿vale? Como dijo uno esta semana, yo he hecho la tarea de hoy, ¿no? Pero quiero decirlo de verdad, o sea, Dios os ama muchísimo. Quiero que sepas que Dios te ama personalmente y que Dios quiere hacer algo maravilloso con tu vida, que le importas muchísimo, y que, como veremos luego, Dios ha preparado un plan perfecto para ti y para mí. Pero quiero que te quedes con esto. ¿Sabes? Es importante que sepas que hay un Dios precioso que te ama. Porque a partir de ahí, todo lo que pueda pasarte ya está casi podríamos decir, como se dice vulgarmente, chupado, ¿no? No es que esté chupado, porque es un camino donde hay que trabajarlo. Pero ya cuentas con lo más importante, que es el amor de Dios, el amor del Todopoderoso para tu vida y para mi vida. Y casi te invitaría a que ya hicieses la tarea y se lo digas al que tienes al lado también. Dile que Dios te ama muchísimo también. No te dé corte en decirlo, porque en el momento en que tú lo dices estás bendiciendo y a la vez te lo están diciendo a ti también y te están bendiciendo. Y me gustaría comenzar esta tarde compartiendo un poquito acerca de la condición del hombre, de lo que somos, de dónde venimos, de qué es lo que hay realmente en el hombre, ¿no? Ante un Dios precioso, ante un Dios majestuoso, ante un Dios casi inalcanzable, podríamos decir, por lo grande que es, por lo tremendo que es. Pero también me gustaría ver una parte importante, que es la respuesta de Dios al hombre, teniendo en cuenta esta condición, teniendo en cuenta de dónde partimos, teniendo en cuenta de dónde venimos tú y yo, como hombres, como mujeres, como carne, ¿no? Como lo que somos realmente. Y mira, creo que la sociedad, lo vemos constantemente, vive la vida según su creencia, ¿no? Vive la vida un poco movido por lo que ocurre a su alrededor, o por lo que él quiere, o por lo que él cree, ¿no? Bien creyendo en que esta vida no hay absolutamente nada más, es lo que hay, y que por lo tanto ya fuera de aquí ya no hay absolutamente nada. Me encontraba hace poco con una persona con la que compartía esto y él decía que no hay nada, o sea, que no cree en nada, que fuera de aquí ya él hace lo que tiene que hacer, su vida durará lo que tenga que durar, se terminará y se acabó, ¿no? Y creo que eso sinceramente es una tristeza tremenda, ¿no? Pensar que todo termina aquí, que todo termina en unos cuantos años que vivamos, con lo que hayamos dejado por aquí o con lo que sea, ¿no? Pero esto es lo que la gente piensa, esto es lo que la sociedad piensa, esto es por donde se va perdiendo cada vez más la sociedad, ¿no? Pero en la palabra de Dios, Dios tiene algo muy claro que decirnos en esta tarde, ¿no? Dios tiene algo que aportar en esta tarde, y aparte de muchas más cosas, yo he visto dos cosas que Dios quiere que sepamos los hombres, que lo sepamos, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Una de ellas es que el hombre en sí está eternamente condenado. Está eternamente condenado, dice la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condición del hombre, la primera, que el hombre está condenado para siempre. La segunda cosa que Dios nos quiere decir es que el hombre requiere, tras esta condenación y para que no se pierda, el hombre requiere de la salvación que solo Dios puede proveer para salir de esta condenación, como lo veremos después. No hay otra opción, no hay otro, no son tus fuerzas, no es las cosas que tú puedas hacer, no es este mundo, no son las políticas o las medidas que se tomen, no hay nada en este mundo que pueda realmente librarte de la condenación en la cual tú estás metido, porque Dios nos lo ha dicho, si no es por medio de Él, ¿no? Y es así, el hombre sin Dios está condenado porque está separado de Dios por causa realmente de su pecado. Y el final eterno realmente, como dice la palabra de Dios, es el infierno, es el lago de fuego, ¿no? Este es nuestro final, este es nuestro lugar. O sea, todo aquel que no es nacido de nuevo, todo aquel que no reconoce a Jesucristo en su corazón, todo aquel que no regenera su corazón, que no
se acerca a Dios reconociendo su pecado y arregla su vida, arregla sus cuentas con Dios, su destino final es este. Y suena es muy drástico, por eso he querido empezar diciendo que Dios nos ama, es importante, pero que sepamos que el destino del hombre está ahí. Si no interviene Dios con nosotros, el destino del hombre está claro, es el infierno. Es el infierno puro y duro, como se nos ha relatado alguna otra vez, ¿no? Y dices, pero pecado, ¿qué es el pecado? ¿No? Porque lo que nos ha llevado a esta condenación es el pecado. Y muchas veces hemos escuchado que pecado es errar, es no dar en el blanco, ¿no? Es no hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y es así, es vivir conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo quiero, conforme a mis deseos, satisfaciendo lo que yo quiero, olvidándome de cuál es la voluntad de Dios y no obedeciendo lo que Dios desde un principio tenía estipulado para ti y para mí. Y fíjate que, dicho todo esto, puedes pensar, pero bueno, soy una persona que puedo haber vivido sin excesos, comportándome aceptablemente ante los ojos de la sociedad, respetando a las leyes civiles, respetando a todo el mundo, amando a todo el mundo, ayudando a cualquiera que esté a mi alrededor, lo que podríamos llamar una buena persona. Una persona pues, que aparentemente lo ves y dices, esta es una persona maravillosa, este hombre o esta mujer tiene el cielo ganado, ¿no? Que se dice, ¿no? Porque es tan bueno que es imposible que esta persona sea condenada. Pero mira, aún así, aun con todo lo que haya hecho, aun con toda la apariencia que pueda haber en su vida, aun con todo lo bueno que él sea o haya podido hacer, esta persona sigue siendo condenada. Sigue estando condenada al infierno. Pero fíjate, aún más, podríamos añadir, y si, por ejemplo, con todo lo que hemos dicho como buena persona, además es alguien que se empeña en, oye, que le gusta y quiere cumplir con las leyes de la iglesia y de la religión y todas estas cosas, ¿no? Y hace muy buenas obras dentro de la iglesia y sirve dentro de la iglesia y se esmera por ayudar a otros y da buenas limosnas y da todas estas cosas. Aún con todo eso que dirías, pues fíjate, aún es mejor persona todavía, ¿no? Pues aún y con todo seguiría condenado. Seguiría condenado. ¿Y seguiría condenado por qué? Porque realmente el problema está dentro del corazón, porque lo que le hace estar condenado es la separación, es el pecado que le ha originado la separación con Dios. Pero te puedes hacer una pregunta, si a pesar de todos estos esfuerzos que yo he hecho, si a pesar de todo lo que hemos dicho de ser bueno, si a pesar de todo lo que hemos dicho de que ya eres el sumum de persona, ¿no? A pesar de todo ello, estoy condenado a pasar mi eternidad en el infierno. ¿Cómo puedo escapar realmente de esta realidad, ¿no? ¿Cómo puedo escapar de esta situación? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque por más que lo intento, yo no puedo, ¿no? ¿No te ha pasado esto? ¿No has pensado, oye, pues yo intento, pero es que no puedo y soy buena persona y intento hacer las cosas bien, intento ayudar, intento, yo qué sé, pues el que esté a mi lado, que esté cómodo, que esté a gusto, intento obedecer, no sé, en tu vida, yo creo que nadie quiere hacer el mal, ¿no? Yo creo que nadie tiene, aunque está dentro del corazón, aunque está allí dentro, pero nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a hacer el mal, hoy voy a fastidiar a todo el mundo, hoy no voy a obedecer a nadie, hoy no. Yo creo que no, espero que no, por lo menos. A mí no me apetece levantarme por las mañanas así, ¿no? Me apetece levantarme todo lo contrario, proponiéndome en mi corazón, hoy voy a hacerlo bien, hoy no voy a discutir, hoy voy a amar a este, hoy voy a amar al otro, lo que sea, ¿no? Nos lo proponemos. Pero aún con todas esas cosas nos preguntamos qué es lo que podemos hacer, porque supuestamente, aún haciendo todas estas cosas, como hombres, seguimos condenados. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere realmente, ¿no? Y lo que ocurre, y por qué no entendemos estas cosas, por qué no vemos, por qué no sabemos realmente lo que podemos hacer. Y es por una sencilla razón, porque quiero que recordemos que el pecado, la desobediencia a Dios, nos ha separado de Él. Y esa separación nos ha llevado a esa condenación. Dice la palabra, pero el hombre natural, que es el hombre que no conoce a Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no entiende lo que Dios le quiere, lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para él. Porque para él son locura
y no las puede entender, dice. Y esto es lo que nos pasa, no podemos entenderlo, ¿no? O sea, el hombre sin Dios no puede por sí mismo entender y percatarse de las cosas que Dios quiere. Porque no hay comunicación, porque la comunicación inicial que había, ese deseo del Padre con Adán y Eva desde el principio de comunicarse como lo hacía, ahí se entendían, se comunicaban, había esa comunicación que precisamente era bueno para ellos. Dios les guiaba, les enseñaba, les hablaba como Padre, ¿no? Y ellos entendían también, me imagino, en esa conversación, ¿no? Pero esa separación es lo que nos ha hecho que ya no entendamos las cosas de Dios. Por eso cuando hablas con alguien, no quiere saber nada de Dios, porque no entiende el amor, no entiende la obediencia, no entiende que se tiene que dar a los demás, no entiende que no tiene por qué hacer lo que no debe de hacer, no entiende estas cosas, porque son cosas que vienen del Espíritu, son cosas que vienen de Dios para aquellos realmente que conocen a Dios. Y el pecado realmente es lo que, como decía, el pecado es lo que ha causado, mejor dicho, esa separación del hombre respecto a Dios. Y al estar el hombre separado de Dios, también esa muerte, como dice la palabra de Dios, entró en nosotros. Dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ninguno se ha librado. Por lo tanto, ninguno que no conoce a Dios, ninguno que no ha entregado su vida a Dios, como veremos luego, ninguno se libra de esta condenación. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra condición como hombres? Como el hombre que no ha conocido a Dios, es condenación. Y Dios no quiere que vivamos precisamente en condenación. Dios no quiere que vivamos en este castigo, por decirlo de alguna forma. Dios no quiere que tú y ni yo nos perdamos. Dios no quiere que tú y yo acabemos en el infierno, ni mucho menos. No lo quiere, no lo desea. Porque no dejes de olvidarte, no te olvides que eres creación suya. Y que el empeño de Dios en este mundo es rescatar a toda la humanidad y llevarla de nuevo con Él. Eso es lo que Dios quiere, por eso no se ha olvidado de ti tampoco, en absoluto. Pero mira, tú y yo no hemos sido creados precisamente para vivir la vida a nuestra manera. Tú y yo no hemos sido creados para hacer lo que queramos. Tú y yo no hemos sido creados para vivir de esta forma. Tú y yo hemos sido creados para depender única y exclusivamente de Dios, de nuestro Creador. Única y exclusivamente de Dios. Por eso el hombre no puede en absoluto tener vida en sí mismo. No puede tener vida en sí mismo. El pretender esto es darle la espalda directamente a Dios. Y eso es lo que está ocurriendo, que el hombre le está dando la espalda a Dios. El hombre no quiere nada de Dios. El hombre no quiere comprometerse con lo que Dios tiene para él. El hombre prefiere vivir su vida. Prefiere hacer lo suyo, prefiere buscar su futuro, prefiere hacer que su vida sea lo que él quiere nada más, adaptarla a lo que él quiere, adaptar su camino a la trayectoria hacia el lugar donde él quiera llegar. Se ha olvidado por completo. Pero mira, el único camino que nos conduce a Dios, el único camino que te puede librar, que puede llevarte hacia la presencia de Dios, el único camino que existe es el de Jesucristo. Dice la palabra de Dios también, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Alguien quiere llegar a la presencia del Padre? ¿Alguien quiere arreglar su vida esta tarde con el Padre? ¿Alguien quiere dejar de vivir condenado esta tarde para vivir realmente como un hijo? Yo lo quiero, yo lo deseo. Pero mira, no busques en ninguna otra cosa. La sociedad busca en un montón de cosas. La sociedad busca en una satisfacción económica, en la familia, busca en el reconocimiento, busca en las carreras busca en un montón de sitios para intentar ser feliz, para alcanzar la felicidad. Pero además luego piensa, como hemos dicho desde el principio, y todo se acabará aquí, ya está, nada más. Mi felicidad dura X años. Pero tu felicidad, tu vida, puede durar eternamente, eternamente en la compañía de tu Padre, de quien te ha creado. Por eso no nos vamos a olvidar en ningún momento de dónde venimos. Y necesitamos, primeramente,
reconocer lo que somos. Y necesitamos reconocer que el hombre es malo, que el hombre es malo, por naturaleza el hombre es malo. Venimos del pecado, venimos de la desobediencia de Dios, venimos de haberle dicho no a Dios, venimos de haber preferido o haber opinado nosotros sobre nuestras vidas, olvidándonos de lo que Dios opinaba de nosotros. Venimos precisamente de habernos puesto por encima de Dios incluso, creyéndonos que nosotros somos suficientes. Por eso el hombre realmente no es bueno, sino malo. Hay un versículo que dice, el intento, en Génesis 8:21 dice, que el intento del corazón del hombre, dice, es malo desde su juventud. No es que nos hayamos hecho malos, hemos conseguido, es verdad, hacernos muchísimo más malos, pero nacimos malos. Nacimos malos, tú y yo nacimos malos. Siento decirlo, lo digo para mí, yo nací malo. Es verdad, es así. Lo que pasa es que me he hecho peor, o me había hecho peor. ¿Por qué? Porque he permitido hacer cosas en mi vida que suenen peor todavía de lo que sonaban al principio. Me he permitido hacer cosas que no estaban anteriormente, pero que delatan mi pecado, que delatan mi maldad y que me hacen ver todavía más malo aún de lo que nací realmente. Por eso necesitamos no olvidarnos de esto, en principio, de dónde venimos, de esa maldad. Porque esto, que desde su juventud somos malos, no es otra cosa. Lo que quiere decir es que desde que tenemos ese uso de razón, el hombre peca y es un pecador. Esta es la realidad y esto es lo que nos lleva a la condenación precisamente. Dice la palabra de Dios que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien ni peque. Esto es lo que se encuentra Dios. No hay hombre que haga el bien. Por sí mismo no hay hombre que haga el bien. Por eso veíamos, ¿no? Que aunque quieras hacer todo lo que quieras hacer, aunque te puedas parecer muy bueno delante de los demás, es igual, son cosas que acaban en un momento nada más. Pero realmente ningún hombre en la tierra hay justo que haga el bien y que nunca peque. Todos pecamos en cualquier momento. Todos luchamos con el pecado. Incluso los que llevamos mucho tiempo en el Señor, seguimos luchando con el pecado. Seguimos teniendo que arrepentirnos todos los días. ¿Por qué? Porque te viene un pensamiento, te viene una palabra, te viene una crítica, te viene cualquier cosa y tienes que arrepentirte rápidamente. Y dices tú, ¿pero cómo puede ser si llevo ya 30 años en la fe? Pues es igual. Porque el corazón todavía está ahí peleando y peleando hasta que yo vaya o hasta que vayamos a la presencia del Señor. Pero si alguien se piensa que es justo, si alguien se piensa además que es bueno, si alguien a esta palabra le está resultando un poco violenta, fuerte, porque piensa, hombre, que yo no soy tan malo, que es que este José se está poniendo fuerte. Pues si piensas esto, mira, te voy a decir la verdad, te voy a decir lo que dice la palabra de ti, de mí y de todo el mundo. De todo el mundo dice, no hay justo ni aun uno. No sé cuántos estamos aquí esta tarde, estaremos 200, 300 personas, más los que están en sus casas o en lugar. Dice, no hay justo ni uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tu problema de separación con Dios, mi problema de separación con Dios viene de ahí. Viene del pecado, viene de mi maldad. No estamos cerca de Dios y por lo tanto no me permite vivir una vida como Dios quiere que yo la viva por el pecado de mi corazón, por mi conducta, por mi desobediencia a Dios, por creerme que yo sé hacer las cosas a mi manera, por no depender de Dios. Por eso es importante que lo veas de esta forma, que todos hemos pecado. Puede ser un alivio, porque dice, bueno, si todos has pecado ya está, pues todos hemos pecado. No, no es ningún alivio, sinceramente. Más es una maldición que viene desde el principio. Pero es así, todos hemos pecado. Y no hay nada que puedas hacer tú. No hay buenas obras que puedas hacer para librarte de este pecado. Por muy bueno que intentes hacer, tu vida está sucia. Mi vida estaba sucia. Tu vida está llena de pecado. Esto es como una jarra de agua. Tú tienes una jarra de agua sucia.
y quieres beber, tienes muchísima sed, pero ¿cómo conseguir que esa jarra de agua sea cristalina para que tú puedas beber? ¿No? Y le echas, te encuentras agua y le echas otra vez agua limpia a la jarra sucia. ¿Y qué es lo que vas a conseguir realmente? Que el agua siga sucia. Por eso que por tu vida, mi vida, es como esa jarra. Tu vida y mi vida está llena de maldad, está llena de pecado, está llena de suciedad. Es lo que había en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que intentamos? Pues intentamos calmar nuestra propia vida echándole agua fresca. ¿Y esa agua fresca en forma de qué? En forma de buenas obras. En forma de hacerlo, oye, que... Yo qué sé, bueno, todos conocéis las obras, lo que se puede hacer, no voy a entrar en nada de esto, ¿no? Pero haciendo cosas buenas para creer que puede ser bueno y que de esa forma puedes acallar toda tu suciedad, todo tu pecado, toda tu maldad. Pero realmente no la puedes acallar, sigue siendo sucia ese agua y no puedes saciar esa sed que tú tienes, no puedes saciar esa sed que tiene tu alma, que tiene tu corazón, que tiene tu cuerpo. Por eso la palabra de Dios también nos dice que las buenas obras, sin un corazón renovado, sin un corazón regenerado, sin un corazón arrepentido, son ese intento solamente de obtener agua limpia, que calme la sed, pero todo se convierte en suciedad. Y dice la palabra también que todas nuestras obras en nuestra vida, con nuestro pecado, son consideradas como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia es todo lo que tú hagas, porque a Dios no le agrada. ¿Y no le agrada por qué? Porque tu corazón sigue sucio y Dios no admite la suciedad. A Dios no le gusta el pecado para nada. Así que como hombres, como mujeres tenemos un problema serio y el problema que tenemos es un problema del corazón. Es un problema que este corazón necesita ser regenerado. Este corazón necesita ser cambiado porque ahí está la raíz precisamente. El pecado es consecuencia directa de un corazón, como digo, no regenerado, no transformado, ¿no? Y ese pecado lo que genera es muerte espiritual en nuestras vidas. Y la dureza del corazón, nuestra dureza de corazón, la dureza del corazón del hombre sin Jesús, lo que atrae precisamente es la ira de Dios. Dice en Romanos 2:5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mira, yo últimamente me está tocando mucho esto de la justicia de Dios, ¿no? de lo que realmente tú y yo nos merecíamos, ¿no? Y me está tocando mucho porque de verdad somos afortunados. No sé si está bien dicha esta palabra, pero somos afortunados. ¿Por qué lo digo? Porque Dios es justo y a veces consideramos que Dios es justo y creemos, bueno, como es justo, es bueno, entonces como es justo y es bueno, no va a hacer nada conmigo, no me puede hacer nada, ¿no? Porque es bueno, no puede hacer nada malo conmigo. Pero ¿sabes qué pasa? Que esa justicia de Dios para con nosotros, si realmente la justicia de Dios hubiera venido sin ningún escudo entre Dios y nosotros, hubiera acabado con nuestra vida. Porque lo que tú y yo nos merecíamos es precisamente la muerte. ¿Por qué? Por nuestras obras. Porque como Dios es justo, debería de actuar con justicia. Y de hecho Dios actuó con justicia. Lo que pasa es que actuó con justicia por medio de su Hijo Jesucristo, para que tú y yo no tuviéramos que pagar la ira de Dios, no fuese desencadenada toda la ira de Dios y pasase a tu vida y a mi vida haciéndonos completamente polvo, matándonos por completo. Pero Jesucristo fue el que se interpuso entre Dios y nosotros para que se cumpliese la justicia de Dios. Porque el pecado tenía que tener sus consecuencias. Tu pecado tiene que tener las consecuencias. No podemos salirnos sin nada, ¿no? O sea, hemos pecado, hemos hecho las cosas mal. Luego tiene que haber una consecuencia. Cuando uno mata y va a un juicio, el juez pone una sentencia para esa persona, ¿no? El juez lo ha hecho mal
No, si precisamente el que ya se ha condenado es el asesino porque ha asesinado. No es el juez realmente el que tiene el problema lo tiene el asesino que ha cometido el pecado, o ha robado, o lo que sea, me da igual. Es él el que se ha condenado ya con lo que ha hecho. El juez simplemente es justo y dice, has matado, por lo tanto te corresponden X años de cárcel. Y ya está, ha hecho su justicia. ¿Ha dejado de amar a esa persona, a ese juez? Pues seguramente ni le iba ni le venía porque no lo conocía, pero ha aplicado la justicia. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios contigo y conmigo? Aplicar la justicia, pero sin que tú y yo paguemos el precio que nos correspondía por haber pecado como pecamos, sino que por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, Él ha sido el que ha parado toda la ira de Dios y Él ha sido el que nos ha acercado por medio de ese sacrificio, por medio de esa muerte. Él lo que ha hecho ha sido hacernos ahora justos. Él lo que sí ha hecho ahora es llevarnos a la presencia de Dios, acercarnos a Dios. Por eso digo que somos afortunados, porque no hemos degustado la ira de Dios, sino que Jesucristo realmente ha sido el que nos ha sacado de ese momento tan tenso, de ese momento tan fuerte para nuestras vidas, ¿no? Dice la palabra de Dios también, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, necesitamos entender esto, ¿no? Necesitamos entender que la condenación a nuestras vidas ha venido precisamente por no reconocer. Tenemos la oportunidad, mejor dicho, tenemos la oportunidad esta tarde de librarnos de esta condenación, de librarnos de este destino final, que no lo olvidemos, que es el infierno, de este destino final que es para siempre, que no es para decir voy al infierno y estoy ahí un tiempo y luego ya no. No, es que es para siempre ese destino para nuestras vidas. Pero esta tarde tenemos la oportunidad de que eso sea roto, de que eso sea quitado, de que no tengas que vivir más en esa condenación, sino que por medio de Jesucristo, como veremos después, por medio de Jesucristo, y veremos ahí la respuesta de Dios ante todo esto, por medio de Jesucristo, hoy tú puedas obtener esta libertad y no tengas que vivir más en pecado, no tengas que vivir más en esta angustia, no tengas que vivir más en esta situación en la cual te está amargando constantemente, en esas cadenas que estás viviendo, que todos los días estás intentando salir de ellas y no hay manera. Esta tarde Jesucristo te quiere dar esta oportunidad por medio de Él. Pero me gustaría en este momento que pudiese pasar por aquí Jonathan para que nos hablase un poco de su experiencia, de su vida, de cómo él ha vivido también esta condenación, ¿no? De cómo él sabía y había experimentado que su vida estaba viviendo alejada, su vida estaba siendo alejada de Dios, y cómo estaba percibiendo, cómo estaba notando en todo su ser, materialmente, incluso personalmente, estaba notando cómo se vive alejado de Dios, ¿no? Y las consecuencias que tuvo también en su vida, que nos veremos muy reflejados, porque de una forma o de otra todos hemos pasado por esas consecuencias también, o estamos pasando por consecuencias que nos llevan, o por consecuencias originadas por esta condenación también. Te voy a pedir si puedes venir. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jonathan y bueno, primeramente decir que es verdad lo que estamos escuchando, ¿no? Esto que decía José de que no hay justo ni a uno es mi realidad, y yo estaba muy alejado de hacer buenas obras ni nada así. O sea, mi vida realmente la arruiné por completo por mi conducta, ¿no? Por mi propio pecado, lo que había en mi corazón, y cómo di rienda suelta por completo a todo mi pecado, ¿no? Y bueno, yo decir que por la pura gracia de Dios, en la familia en donde crecí, era una familia que realmente tenía todo lo necesario para que mi vida pudiera ser buena. O sea, no sé cómo decir, no había falta de economía, no había falta de amor, ¿no? En casa de mis padres, ¿no?
Pero es verdad que en mi corazón, como hemos escuchado desde pequeño, había pecado, ¿no? Y yo recuerdo que desde muy chiquitillo, desde muy pequeño ya, enseguida salió una de las cosas que quisieron y que arruinaron mi vida desde la adolescencia, ¿no? Que fue mi ego, ¿no? El mirar las cosas para mí mismo, el que yo elegir las cosas como yo creía que había que hacerlas para yo estar bien, para yo estar satisfecho, para aquello que me gustara, pues quería obtenerlo, ¿no? Y esto desde pequeño pues me llevaba a tener pues mucha querer hacer lo que yo quería, y entonces pues obviamente mis padres me frenaban, decían no, esto no es así, ¿no? Pero recuerdo que desde pequeño eso se juntó con la rebeldía que había en mi corazón, ¿no? Que conforme iba creciendo pues iba aumentando. Obviamente desde cuando tenía, no sé, 7 años o 8 años, pues no era la misma rebeldía a la que llegué con 12, ¿no? Pero recuerdo que en ese momento, ¿no? Queriendo hacer lo que yo quería, pues había discusiones con mis papás, pues recibía los castigos correspondientes, ¿no? Y quizás eso pasaba y ya está. Pero en mí no recuerdo realmente, quizás habría porque mis padres me obligarían en ese momento, pero no había un perdón de corazón, no era como un resentimiento hacia mis padres que iba creciendo de mis padres me dicen una cosa y yo tengo que obligado a hacerlo, pero yo no quiero hacerlo, ¿no? Y bueno, esto cuando fui preadolescente con 12 años, pues empecé ya a todo este pecado que había, pues no sé, a transmitirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando era muy pequeñito, pues las cosas pasaban así desapercibidas y ya está. Pero en ese querer hacer lo que yo quería, en ese, pues yo qué sé, con 12 años empezaban mis amigos pues a salir de fiesta y cosas así, ¿no? Y en ese momento mis padres, bueno, iban a la iglesia y todo, ¿no? Pero dejamos de ir también un tiempo y yo nunca me había convertido, o sea, no sé, pues yo creía que Dios estaba ahí, pero no sé, pues sin más, no una religión, no algo. Pero recuerdo que eso, con 12 años ya iba buscando pues aquello que me satisfaciese, ¿no? O aquello que yo creía que podía llenarme, ¿no? Salía mis amigos de fiesta, pues yo también, ¿no? ¿Por qué no? Y claro, obviamente había enfrentamiento en mi casa porque mis padres me decían que eso estaba mal y era cierto, ¿no? Pero yo no lo veía y obviamente pues empecé con muchísimas discusiones, enfrentamientos, insultos, estoy hablando con 12 años, 13, insultos a mis padres, enfrentarme físicamente con mi padre por la fuerza, ¿no? Porque me decían, pues no puedes salir de casa y hacía todo lo posible por salir o yo qué sé, cosas así, ¿no? Y había mucha rebeldía en mi corazón, mucha, ¿no? Yo había momentos en donde lloraba muchísimo, ¿no? Por la situación que había en mi casa, pero y decía, no, pues yo no quiero ser así, no, pues yo no quiero vivir así, llorando y no pudiendo hacer eso, decía, no, y no pudiendo hacer lo que yo quiero y por qué me tienen que obligar y yo quería tratar bien a mis padres, pero también quería hacer lo que a mí me daba la gana, ¿no? Y así me iba, ¿no? De mal en peor, ¿no? Y empecé también pues a tocar distintas cosas como pueden ser, empecé con el alcohol, empecé con el tabaco, empecé con los amigos también con los que estaba pues a ver revistas, yo qué sé, a tener pareja, a cosas así, ¿no? Que obviamente fueron manchando mi corazón más y más, que no contaba absolutamente nada de las cosas que estaba haciendo o viendo y pues creía que todo estaba bien porque era parte de lo que hacían mis amigos y por tanto pues era lo normal para la época que estaba viviendo. Además, en ese tiempo recuerdo, o bueno, más adelante recuerdo que había personas que me decían, bueno, no pasa nada, ¿no? Aunque estés sufriendo, aunque te estés pasando estas cosas, no te preocupes, que ya pasará, que ya estarás mejor más adelante, ¿no? Esa era mi consuelo, entre comillas, ¿no? Que ya pasaría esas discusiones con mis padres, esos enfrentamientos cuando me independizase, cuando pudiera marcharme de casa, cuando pudiera conseguir dinero para hacer lo que yo quería, ¿no? Pero realmente era todo un engaño, ¿no? Porque mi vida iba de mal en peor y no era porque mis padres me obligasen a hacer algo, sino porque había
pues ese pecado en mi corazón y ese orgullo y ese egocentrismo y esa rebeldía que me llevaba en un momento a hacer locuras, o sea, en un momento capaz de darle un bofetón a mi padre o a mi madre, cosas peores, ¿no? Y yo recuerdo que tal era mi desesperación en ese momento, con 14 años o algo así, que incluso me planteé el acabar con mi propia vida, el suicidarme, porque yo creía que no tenía propósito en mi vida, que no, ¿para qué vivir si día a día iba a ser sufrimiento tras sufrimiento porque no conseguía hacer lo que me daba la gana, ¿no? Algo así. Y era real, o sea, quiero decir que por los pelos, gracias a Dios, pues no me atreví a hacer nada raro, ¿no? Pero casi lo intenté, ¿no? Y no sé, era una locura tras locura, ¿no? Podrían dar testimonio mis padres de esto, ¿no? Pero era un sin vivir. Yo no quería estar en casa para nada, ¿no? Porque por mi propia rebeldía, porque lo que he dicho, ¿no? Porque mis padres me limitaban a hacer cosas y yo quería ser independiente, yo quería hacer lo que a mí me daba la gana, ¿no? Que ahora pensando un poco, bueno, cuando pienso en estas cosas, ¿no? De mi pasado, pues digo, ¿cómo hubiese sido mi vida si realmente hubiera llegado, que no llegué, gracias a Dios, a ese punto de tener independencia y de querer hacer lo que yo quisiera y gastar el dinero de cualquier manera y de formar una pareja y quizás un hogar? Hubiese sido terrible. O sea, no era verdad eso que me decían de, bueno, ya pasará, es un tiempo y ya volverás otra vez a hacer las cosas bien. No. O sea, eso empezó, iba creciendo y cada vez iba peor, ¿no? Y bueno, hubiese sido el día en donde si hubiera tenido una pareja, pues la hubiera insultado, la hubiera maltratado, le hubiera hecho de todo, ¿no? Por las discusiones y todo, ¿no? Pero hubo un momento, y quiero ir hacia el final, hubo un momento en donde pues por la pura gracia de Dios se me abrieron los ojos, ¿no? En un lugar en donde estaban hablando de lo que Dios podía hacer en una vida arruinada, lo que Dios podía hacer para rescatar a una persona, ¿no? Que vivía, y además en ese lugar contaban algún testimonio similar a lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, una persona hablaba de cómo Dios la había rescatado en una situación parecida a la que vivía yo de drogas y cosas así, y de rebeldía con los padres y cosas. Y hablaba esta persona de que Dios la había rescatado, ¿no? Y mis padres durante tiempo también me habían dicho, ¿no? Pues cosas de estas, lo que Dios puede hacer, ¿no? Pero yo no quería saber nada. Y hubo un día en donde, bueno, es más largo, pero hubo un día en donde pues dije, pues Dios, o sea, en mi desesperación, ¿no? Obviamente ya había tocado fondo, no tenía esperanza. Y era, pues Dios, lo que me han dicho mis padres, lo que estoy escuchando, si es verdad, pues por favor, sí, o sea, no sé cómo decir sí, vale, pues quiero, necesito esto, porque o es esto o me muero, ¿no? Esta era mi realidad, ¿no? Y buah, no sé cómo expresar esto, pero en ese momento experimenté el amor de Dios, o sea, no sé cómo decir, yo recuerdo en ese momento de echarme a llorar, y no por pena o no por lo que estaba viviendo, sino estaba llorando porque estaba sintiendo en mi corazón que alguien me estaba perdonando, ¿no? Que no sé, había muchas cosas que no entendía de Dios, pero notaba en mi corazón que no sé, que Dios me estaba regalando una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, pero estando Él conmigo, no sé cómo decir, ¿no? Y bueno, fue un proceso y sigue siendo un proceso largo, o sea, perdón, un proceso precioso, pero un proceso en donde Dios comenzó a tratar mi corazón, ¿no? Con disciplina, con castigo, con muchísimo amor, como digo, me sentí perdonado, pero claro, yo no había sido obediente con mis padres en absoluto, entonces pues Dios empezó a decirme, mira, hay que... Estoy diciendo en forma figurada, no me lo dijo Dios hablado, ¿no? Pero mira, hay que obedecer, ¿no? Y bueno, fallé muchísimo, ¿no? Pero fueron mis padres también poniéndome cosas, pues por ejemplo, tenía una dependencia muy grande con el móvil y me lo quitaron completamente, ¿no? O con el internet, pues fuera, yo qué sé, cosas así que con el alcohol, con el tabaco, Dios hizo un milagro también, lo rompió, no tuve ninguna dependencia de un día a otro. Mis estudios que iban cada vez en peor, pues Dios los restauró por su pura gracia y pude seguir estudiando, ¿no?
cuando simplemente quería ganar dinero para gastarlo en droga y ya está, pues Dios restauró eso. Pero fue todo un proceso, ¿no? Y no sé, y Dios ha ido restaurando mi relación con mis padres. Ahora pues no es la que era para nada entonces. Dios lo restauró, Dios me dio una libertad preciosa que antes no tenía, que me sentía como esclavo, ¿no? Y Dios hizo el milagro de poder obedecer a mis padres, de poder pedir perdón. Jamás, ¿no? De mi boca no salía un perdón, me he equivocado, ¿no? Quizás un lo siento o algo así, pero no un perdón. Y Dios cambió todo eso. Dios me ha regalado una vida totalmente nueva, una vida en donde puedo ser, y esto lo valoro muchísimo, ¿no? Porque hoy en día pues también peco, hoy en día sigo cometiendo muchos errores, pero no sé que puedo ir a Dios y decirle: Dios, perdón, o sea, por favor dame una nueva oportunidad, porque he vuelto a no sé, a hablar como no tenía que hablar, o a hacer algo que no tenía que hacer, pero perdóname, ¿no? Y Dios otra vez me restaura, ¿no? Y yo quiero agradarle, yo no quiero pecar, ¿no? Y es una relación muy preciosa que valoro mucho, la que Dios me permite con Él, ¿no? Y Dios me ha dado una esposa que jamás hubiera pensado tener, unos hijos, ¿no? Poderme casar. Tantas cosas que Dios ha hecho, ¿no? Por su pura gracia, y que realmente, pensando, como decía antes, en dónde podría estar hoy, pues podría estar totalmente arruinado, ¿no? Estaría totalmente arruinado, pero Dios me concedió arrepentirme, Dios me concedió darme cuenta de las barbaridades que estaba haciendo, de lo deshonesto, de todo lo que había en mi corazón, y pedirle perdón por todas esas cosas y pedirle ayuda, porque realmente y con esto acabo, había intentado salir de las cosas que estaba viviendo antes de convertirme de muchas maneras, hablando con mis amigos, viendo a ver cómo podía ser, o yo qué sé, no por mis fuerzas, intentando hacer las cosas, pero no hubo ninguna forma, no me valieron nada de todas esas cosas, ¿no? Realmente lo único que me salvó la vida fue creer en Dios, y es verdad. Y a partir de ahí es que Dios me tomó en sus manos, en sus brazos, y Dios restauró todo, ¿no? Y le doy muchas gracias a Dios por haberme mirado a un miserable como yo, y le doy toda la gloria a Él. Amén. Amén. Por eso, viendo el testimonio de Jonathan, vemos como la voluntad, el deseo de Dios no es precisamente que nos quedemos en esa condenación, sino que trae frescura a esta creación, trae frescura a la humanidad, y trae la grandísima bendición de poder tener esa oportunidad de acercarnos de nuevo a Él, ¿no? ¿Y por qué solamente? Por amor. No lo hace por otra cosa. Lo hace porque te ama, como hemos dicho desde el principio. Por eso quiero que te quede grabado en tu corazón que Dios te ama muchísimo. Y porque te ama muchísimo, Dios ha provisto precisamente de la oportunidad para tu vida y mi vida por medio de Jesucristo, por medio de su precioso Hijo, ¿no? Pero fíjate, dice un versículo que no sabemos todos, pero que es una realidad, que dice que de tal manera te ha amado Dios, de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ha provisto de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha provisto de su Hijo Jesucristo para que esa ira de Dios fuese Jesús quien la parase con respecto a nosotros, fuese Él quien la llevase. Dice, para que todo aquel que en Él crea, en esta tarde, si hoy está en tu corazón el deseo de cambiar de vida, si hoy está en tu corazón el deseo de no seguir viviendo en esta condenación, si está en tu deseo el no seguir viviendo en este pecado, el que no te está agradando para nada, que no te está beneficiando para nada, dice lo que tienes que hacer, creer en el Señor Jesucristo, dice. Todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjate lo que dice después, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya estábamos condenados, no hacía falta venir otra vez a condenarnos, sino que envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros
fuésemos salvos, fuésemos rescatados por medio de Él. Que fuese Él el que pagase en la cruz y con su sangre fuésemos perdonados para poder vivir esta nueva vida en Jesucristo, para poder vivir otra vez como hijos de Dios. Así que esa pregunta que nos hacíamos antes, esa pregunta que nos hacíamos al principio, que si a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de haber hecho todo lo que, o de intentar hacer todo lo que hemos intentado hacer como buenas personas, si sigo condenado a pasar toda la eternidad en el infierno, ¿cómo podré escapar de esta realidad? Nos preguntábamos, ¿no? ¿Hay alguna manera? La única manera es por medio de Jesucristo. La única manera, la única respuesta para ti esta tarde es por medio de Jesucristo. La respuesta de Dios para ti es Jesucristo. La respuesta para todo hombre es Jesucristo. Mira, Jesucristo, la muerte de Jesús no fue algo accidental. La muerte de Jesús no fue algo accidental, no fue algo que, mira, ha ocurrido y ya está. La muerte de Jesús fue algo completamente planificado y fue con propósito. Él vino a la tierra sabiendo que iba a morir en la tierra. Él vivió todos los días de los años que estuvo aquí en la tierra sabiendo que iba a morir. Él sabía a lo que había venido directamente. Y Él realmente lo que estaba haciendo era buscarte y murió para encontrarte a ti. ¿Sabes una cosa? Por mucho que nos empeñemos en buscar a Dios, Dios lo que hace es encontrarse con nosotros. Hay mucha gente que va en busca de intentar satisfacer su necesidad religiosa o su necesidad emocional, buscando aquí, buscando allá, buscando en cualquier sitio, pero realmente no encuentran nada, satisfacen momentáneamente su deseo. Pero ¿sabes? Dios es el que se encuentra con nosotros. Jesucristo es el que viene al encuentro de nuestras vidas. Hay un pasaje en Lucas 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Sabes? Jesús estaba ahí buscando a Zaqueo realmente. Iba por ese lugar, tenía que ir por ese lugar. Pero Zaqueo estaba subido allí, buscándole. Zaqueo iba por todos los sitios intentando ver lo que podía donde fuera. Se subió a ese sicómoro, a ese árbol, él era pequeñito, y se subió ahí a ver lo que veía porque sabía que pasaría por ahí Jesús. Pero realmente, ¿sabes? Cuando Jesús pasaba por ese lugar, me imagino en la escena, que en la escena no estaba solamente Zaqueo, sino que en la escena habría multitud de personas, porque cuando Jesús iba donde iba, siempre se encontraba con multitud de personas alrededor de él. Pero dice que miró hacia arriba y le vio. Jesús encontró a Zaqueo ahí arriba. Al igual que Jesús, al igual que Dios, esta tarde se quiere encontrar contigo. Se quiere encontrar contigo. Llevas mucho tiempo buscando. Llevas mucho tiempo por tu cuenta intentando solucionar la vida. Llevas mucho tiempo por tu cuenta intentando solucionar tus problemas, intentando ir por aquí bien, intentando ir por aquí bien. Me dicen esto, pues voy hacia allá. Me dicen que el otro, voy hacia el otro. La sociedad se pega a la vida así, de esta forma, buscando. Me duele tal cosa, voy a aquel de allá que me han dicho que... No sé. Y no encuentran al final nada. No encuentran la solución para su vida.
Y por más que tú te empeñes, tampoco la vas a encontrar, porque vas a intentar buscarla de cualquier manera. Vas a buscarla en el apoyo de la persona que tengas a tu lado. Y la persona que tienes a tu lado necesita, igual que tú, a Jesús también. Pero esta tarde precisamente, Dios viene a encontrarse contigo. Viene a encontrarse contigo por una sencilla razón, porque te ama. Y porque tú vales mucho para Dios. Tú vales mucho para Dios, más de lo que te imaginas, además. Puedes estar peleando ahí con tu problema, con tu pecado, con tu enfermedad. Puedes estar peleando con tu angustia. Puedes estar peleando con las cosas que tienes que hacer mañana o pasado mañana, con aquello que has hecho y que no quieres que nadie te descubra. Y puedes estar peleando con muchas cosas, pero más de lo que te imaginas, Dios te ama. Realmente, esta tarde, tienes la oportunidad de venir delante de Él. Tienes la oportunidad de arreglar tu vida con Dios. Tienes la oportunidad de que al encontrarte Jesús, al encontrarte en esta tarde, tú puedes pedirle perdón a Dios. Porque ¿qué es lo que tienes que hacer realmente? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra condición, reconocer que hemos fallado, reconocer que no hemos hecho lo que a Dios le agradaba, reconocer que no le hemos obedecido, reconocer que nos hemos creído mejores incluso que Él y pedirle perdón por ello. Y necesitas, como hemos leído también antes, necesitas creer a Jesucristo. Necesitas que esta tarde Él puede cambiar completamente tu vida. Necesitas entender que el único camino es Jesucristo, que tu única solución es Dios y que parte por reconocer a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino precisamente para borrar todos tus pecados y para acercarte a la presencia de Dios. Y que hoy puedas tener una nueva vida, que no dependas de lo que has estado viviendo antes, que hoy todo sea borrado en ti, que no tengas que recordar nunca más lo que has sido, excepto para darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos leído que Jesús no ha venido a condenarte, sino que Jesús ha venido a traer salvación para todo aquel que cree en Él. Salvación para todo aquel que cree en Él. ¿Quieres salvación para tu vida esta tarde? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que necesito para creer en el Señor Jesucristo? Fe. Fe. Si confesamos con fe, si creemos con fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice, si crees en esta tarde que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que te puede sacar de ese pozo, de ese lodazal donde te encuentras en estos momentos, si lo crees realmente, Él lo va a hacer. Porque ese ha sido el propósito por el cual Él derramó su sangre, el propósito por el cual Él vino a esta tierra a morir por ti y por mí, para salvarte, para rescatarte, para darte una nueva vida, para que no tengas que vivir en condenación como vivías anteriormente, sino que tengas este nuevo sentido, para que tengas esta nueva o adquieras esta nueva identidad de hijo de Dios también. Así que te voy a pedir en esta tarde que junto conmigo, si realmente te encuentras en esta situación en la cual te has visto condenado por muchísimas cosas, te has visto condenado desde el minuto 1 en que naciste, pero realmente lo estás notando ahora, estás notando tu condenación en estos momentos en tu corazón por pecados, y a lo mejor es la primera vez que estás aquí, o a lo mejor llevas mucho tiempo, o a lo mejor acabas de ingresar y te encuentras sucio, te encuentras sucia por todo lo que hay. Esa es la condenación realmente, ese es el pecado, eso es lo que está contaminando tu vida, eso es lo que te está impidiendo salir adelante. Pero si te encuentras así, te voy a invitar a que esta tarde, junto conmigo, puedas orar, puedas hacer una oración sencilla. Después subirá Joel
y nos dirá algo más, pero puedas de forma sencilla ponerte delante de Dios y reconocer que es verdad, que soy pecador, que soy malo, como decíamos, pero creo en ti, Jesús. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y me arrepiento de todos mis pecados, porque eso es otra de las cosas que tienes que hacer, arrepentirte de todos tus pecados. Y cuando uno se arrepiente, toma la decisión de ya no quiero caminar más por ahí, no quiero vivir, no quiero robar más, no quiero, mentir más, no quiero lo que sea. Decides que ya no quieres porque no te sirve, no te llena, no te hace feliz en tu propia vida. Te voy a invitar a que ahí donde estás te puedas poner de pie o vengas, mejor te pongas de pie simplemente como una decisión de que yo quiero cambiar, yo no quiero vivir más así, yo no quiero vivir en esta condenación, Dios mío, yo no quiero acabar en el infierno. ¿Sabes? Yo la primera vez que escuché en una predicación que mi destino era acabar en el infierno, se me pusieron los pelos de punta. O sea, me entró un temor dentro de mi vida, pero no un miedo de miedo de terror, sino de qué he estado haciendo hasta ahora. De por qué me he mantenido en muchos pecados que estaba manteniendo yo, aun siendo ya adulto incluso. Pero hoy tienes la oportunidad de no tener que acabar tu vida allá en el infierno. Te recuerdo que tu vida no acaba dentro de 30, 40, 50 años, 60 años. Tu vida va a ser eterna. Pero quien va a decidir dónde la vas a vivir vas a ser tú. O en el cielo, o en la presencia de Dios, o en el infierno. O condenado, o rescatado, o salvado. O un hombre transformado por la sangre de Jesucristo, o un hombre maldecido por el pecado. Esta tarde tienes la oportunidad. Como hemos dicho, esta tarde Dios viene a encontrarse contigo. ¿Sabes? Dios viene a encontrarse en cada momento en los que tú estás viviendo ahora. Quizás estás pasando un problema familiar y Dios viene al encuentro. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que se le apareció a Abraham, se le apareció a Moisés, se le apareció a Pablo, se le apareció. Y esta tarde quiere aparecerse delante de ti también. Es ponerse delante de ti, lo digo con respeto, pero se quiere poner delante de ti, decirte, hijo, hija, que estoy aquí, que no tienes por qué vivir más así, que he entregado a mi Hijo Jesucristo para que tú hoy puedas vivir en esta libertad que en la cruz Él ganó, para que tú hoy fueses mi hijo o mi hija. Así que te voy a pedir allí donde estás, que te pongas de pie y que puedas hacer esta oración sencilla. Una oración de un corazón sincero, un corazón necesitado. Puedes repetirla conmigo, puedes decirle lo que tú quieras también, pero te voy a invitar a que lo hagas de esta manera, porque no querría de verdad que ninguno en esta tarde saliésemos de aquí condenados igualmente que hemos entrado, sino renovados, restaurados, sea el tiempo que sea, lleves los años que lleves los días que lleves. Dios te da esta oportunidad, así que te voy a pedir junto conmigo que puedas orar y decirle al Señor, Señor, me dirijo a ti una vez más para reconocer que he sido pecador, que he sido pecador toda mi vida. He sido pecador desde que me acuerdo, he sido pecador desde que nací. Que solamente durante todo este tiempo he vivido para mí, para agradarme a mí, bendito Dios. Y que lo he hecho además egoístamente. Por eso, en esta tarde, creo en ti, Jesucristo. Creo que eres el Hijo de Dios. Y te entrego mi corazón, te entrego mi vida a ti, te entrego todo mi ser a ti. Tómala tú, bendito Dios. Haz de ella lo que tú quieras. Yo no quiero mandar más en mi vida,
sino que tú seas el que mandes en mi vida. Que tú seas el dueño y Señor de todo lo mío. Te lo entrego todo, absolutamente todo a ti. Me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo que he hecho durante toda mi vida, de lo que conozco y de lo que desconozco que he podido hacer también. Te pido perdón y decido en esta tarde arrepentirme de todo ello y tomo la decisión de cambiar completamente mi forma de vida para seguirte solamente a ti, Señor, diciendo no a mi vieja vida. Renuncio a todo lo que era hasta ahora, renuncio a todo lo que he hecho hasta ahora, renuncio a todo lo que gobernaba mi vida hasta ahora, renuncio a todo hábito de pecado, toda adicción, cualquier cosa que me ataba a vivir esta vida de tristeza y esta vida de pecado, y decido girar completamente y caminar ahora por este camino nuevo que tú me has marcado. Este camino donde tú, Jesús, estás ahí, donde puedo cogerme de tu mano, sabiendo que tú no me vas a soltar. Gracias, bendito Dios. Gracias por encontrarte esta tarde conmigo. Gracias por venir a mi encuentro. Gracias porque estaba perdido completamente, pero tú me has hallado. Gracias porque has dejado las 99 ovejas y has venido a por mí. Gracias porque no me has echado en cara que me hubiera perdido. Gracias porque no me has abandonado, Dios mío, sino que me has tomado esta tarde en tus brazos. Has calentado mi cuerpo y me has metido otra vez dentro de tu redil. Te amo, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.